Buenos días, compañeros y compañeras. A mí me toca tratar de presentar al doctor Enrique Viale, quien es un joven abogado recibido en el año 2000, es especialista en Derecho Ambiental, es uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, fue docente en la Facultad de Derecho de la UBA y de otras universidades del país. Es un crítico del modelo de desarrollo basado en el crecimiento ilimitado, impulsor de los derechos de la naturaleza, y ha acuñado el concepto de extractivismo urbano para referirse al rol de la especulación inmobiliaria en las áreas urbanas y periurbanas. Es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra, junto a otros representantes y pensadores del mundo. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental en distintas partes del país. Ha enfrentado en ese sentido en tribunales a la Barrick, a Monsanto, Chevron y al grupo inmobiliario IRSA. Es abogado también en defensa del espacio público en distintas causas y contra la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Fue un activo impulsor de la Ley de Glaciares, fue expositor en numerosos debates y encuentros. Es autor también de diversos artículos periodísticos y de diversos libros, entre los cuales también está con quien va a disertar a continuación, Maritela Svampa, donde hay una larga lista de material bibliográfico que la verdad vale la pena conocer, leer, y que va a ayudar a multiplicar los objetivos de este Congreso. El doctor Enrique Viale es quien nos va a dar toda su exposición durante un lapso determinado. A posteriori de la exposición vamos a pedir que los participantes nos hagan llegar preguntas escritas para que ordenamos las mismas y podamos, a partir de la exposición, el doctor Enrique Viale responderle a las dudas que ustedes quieran plantear. Muchas gracias, doctor Enrique Viale. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un verdadero honor y un verdadero placer estar acá con todos ustedes. Es bastante emocionante ver el video y todo lo que están construyendo. Felicito abiertamente al sindicato y a quienes organizaron este congreso, y felicito a todos ustedes por las cosas que hacen, ¿no? Los docentes en la problemática socioambiental tienen un rol fundamental en los grandes problemas ambientales y en las grandes luchas socioambientales de nuestro país. Las mujeres docentes, como acá son gran mayoría, han tenido un rol fundamental. En Famatina es espectacular ver eso, ¿no? Las grandes luchadoras son generalmente las docentes, y tiene que ver con eso, ¿no? Con la relación que ustedes tienen con nuestros hijos, con los chicos, etcétera. Así que bueno, por eso es un honor enorme poder hablar con todos ustedes. Yo lo que voy a intentar, y felicitar a Laura y a todos los que hicieron posible esto, que es realmente magnífico, ¿no? Un congreso que hable exclusivamente de lo socioambiental, ¿no? En una provincia como Río Negro, donde la problemática atraviesa todo el territorio, ¿no? Y tenemos casi todas las figuras extremas del extractivismo, que justamente eso es lo que voy a tratar de hablar ahora, para hacer una introducción. Después viene una mesa mucho más interesante ahí con Darío Aranda y Maritela Svampa, que seguro van a profundizar muchas de las cosas que voy a decir, porque en algunos casos queriendo, como con Maristela, y en otros sin querer con Darío, venimos recorriendo un camino juntos. Entonces muchos conceptos y muchas cuestiones no son comunes, como lo son para cualquiera de ustedes. Entonces lo primero que voy a intentar es trazar un poco, o describir un poco estas figuras extremas del extractivismo, cómo se están desarrollando en nuestro país,
para luego hablar del rol del derecho en la imposición de este modelo extractivista, y para terminar con algunas alternativas y algunas reflexiones que podemos hacer entre todos. Estas figuras extremas que, como decía, en Río Negro tienen casi todas, tiene la megaminería como amenaza constante, con una ley derogada, una ley que costó mucho y que fue derogada de un día para otro. Recuerdan a un fin de año, un día antes del asesinato del entonces gobernador Soria, 1 o 2 días antes, no recuerdo. Obviamente tiene el fracking, acá nomás, en medio de plantaciones centenarias de frutas y manzanas, y también tiene ese proyecto faraónico con China, como decían antes, de implantar soja transgénica por primera vez en la Patagonia, ¿no? Pero es un proyecto que era muy concreto, que si bien fue parado, hablábamos recién con el compañero, que toda la legislación y todo está vigente, es decir, que cualquier trasnochado puede en cualquier momento activar nuevamente ese proceso y por primera vez introducir la soja en Argentina. Una soja, y nos quedamos ahí con el primero, vamos a hablar un poco de agronegocio al principio para hablar, una soja transgénica que tuvo un boom a partir de la aprobación de la semilla transgénica a mediados de la década del 90. En ese entonces, el secretario de Agricultura era Felipe Solá, y autorizó en un expediente, la mitad escrito en inglés, la soja transgénica en nuestro país. Esta soja transgénica que tiene como característica principal ser resistente a un herbicida que es el glifosato. Sí, el glifosato mata todo menos esa soja transgénica. Esto fue aprobado, como le dije, en un expediente muy controversial, en la década del 90, y empieza la explosión del agronegocio en nuestro país. Esta explosión que hace que, estos son datos de Darío, no sé si los ibas a decir, te voy a decir algunos datos de Darío, pero la soja ocupaba a principio 10 millones de hectáreas aproximadamente, a principio del año 2000 o por esa, y ya ahora estamos casi en las 22 millones de hectáreas en nuestro país con soja transgénica, con soja transgénica en distintas partes, en distintas provincias de nuestro país. Argentina tiene más de 30 eventos transgénicos aprobados. Después Damián también nos podrá contar cosas de esto, Damián Bersegnasi. Argentina tiene un plan estratégico agroalimentario que fue lanzado con las cámaras empresariales, con empresas como Monsanto en el año 2011 por la Presidencia de la Nación, que tiene como objetivo aumentar un 60% la producción granaria de nuestro país, es decir, pasar de las 100 millones de toneladas de granos a las 160 millones de toneladas. Este plan, que es un objetivo que supuestamente tiene nuestro país, por supuesto que el avance de la soja transgénica se hace sobre o bosque nativo o territorio indígena o territorio campesino. Es una acumulación, lo que algunos autores llaman acumulación por desposesión. Es decir, el avance del agronegocio, de esta figura extrema del extractivismo, se hace sobre estos territorios. Suponer o plantear el aumento de la producción granaria supone un acrecentamiento notable del conflicto y del avance sobre estos territorios, ¿no? Podemos ir más allá. En el país solo había 30.000 hectáreas en la década del 70 de soja transgénica. 20 millones o 22 millones actualmente. El avance de la soja transgénica se planifica en lugares impensados como la Patagonia, decimos. Algo que era totalmente pensado hace pocos años. El Movimiento Nacional Campesino Indígena habla de que este proceso de crecimiento de la soja transgénica se expulsaron al menos del campo 200.000 familias. 200.000 familias que pasaron a ocupar o pasaron a... Cambio de micrófono. 200.000 familias que pasaron a formar parte de esos cordones urbanos del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba. No es casual que en los últimos 10 años se dio esa explosión de la soja y en la ciudad de Buenos Aires creció un 50% de la población
que vive en las villas de nuestra ciudad. Esta es una agricultura sin agricultores, una agricultura que expulsa del campo y los combina a vivir en esos cordones, en asentamientos absolutamente precarios, ¿no? Las técnicas de siembra directa, las técnicas que tienen que ver con esta soja transgénica, impactaron fuertemente en el uso de mano de obra, que disminuyó casi un 40%, lo cual generó este éxodo en las poblaciones rurales, ¿no? Hacia las ciudades. Agricultura sin agricultores. Y hay que tener un dato fundamental, que seguramente será materia en los próximos debates en este Congreso, ¿no? El uso indiscriminado que tiene necesariamente esta técnica, el agronegocio en Argentina, de agroquímicos, ¿no? Necesita usar ingentemente, es decir, constantemente, mayor cantidad de agroquímicos, con un gran impacto. En 1948, en la campaña 1948-1949, que fue de importantes producciones y exportaciones, el país solo utilizaba 10.000 litros de agroquímicos. Cifra que aumenta a 3.5 millones en la década del 60, pero a partir de la autorización de la soja transgénica en 1996, se suman 200 millones de litros de glifosato, algunos hablan de 300 millones de litros de glifosato anualmente, que se arrojan en muchos casos sobre poblaciones, sobre escuelas rurales. Después Damián seguro nos va a poder decir. Es decir, estamos en una situación inédita de 22 millones de hectáreas de soja transgénica y alrededor de 370 millones de litros de agroquímicos. 300 de glifosato y 70 de otros tipos de agroquímicos, ¿no? Esto se dio fundamentalmente, el crecimiento de esto en las últimas décadas. Este crecimiento también hizo que me olvidé un dato importante. En los últimos años, a partir de la autorización de la soja transgénica en nuestro país, se deforestó 8 millones de hectáreas en nuestro país, que es el territorio similar a un país como Irlanda, si quieren, para que tengan una idea. Es decir, se autoriza la soja transgénica y hay una devastación ambiental increíble. Ustedes saben que el glifosato, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, la clasificó como cancerígena, la puso como potencialmente cancerígena, que tuvo un revuelo enorme y un gran impacto y una gran defensa por parte de los gobiernos, el agronegocio y las corporaciones que forman parte. Y a pesar de ello seguimos usándolo como si nada. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones. Entonces, 200 millones de kilos de glifosato se consumen por año en Argentina, ¿no? Generando una dosis potencial de exposición, dicen los médicos fumigados, de 5 litros por argentino por año. En las zonas agrícolas es mucho peor esto, ¿no? En las 22 millones de hectáreas esta de soja transgénica, en donde viven 12 millones de personas, donde los niveles de exposición, ya no potencial, sino concretos, se elevan entre 30 y 60 litros por persona por año de agroquímicos de exposición. Estudios realizados por la labor heroica que hacen estos médicos de pueblos fumigados, hablan, al menos en 25 pueblos de menos de 15.000 habitantes, en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, muestran que la primera causa de muerte es el cáncer, 30% o más, superando a la primera causa en Argentina, que es la cardiovascular. Las incidencias y prevalencia del cáncer en general triplican a las que se reconocen en otros lugares. Sin embargo, y a pesar de todos estos datos que, repito, se van a profundizar y con mucho más detalle y con mucho más experiencia por otros expositores, no se escucha este dolor de las familias rurales, ¿no? Solo se habla de la renta, de la apropiación de estas rentas agrarias, y el debate pasa por ahí, incluso la disputa del 2008, esa disputa pirotécnica entre el gobierno en ese momento y el campo, solo era por la renta, ¿no? ¿Quién se apropiaba de la renta? Así, el sistema de agronegocio se sostiene sobre la base de negar y ocultar el impacto en la salud agraria, repitiendo afirmaciones publicitarias generadas por
por los departamentos de marketing de empresas como Monsanto, Syngenta, Dow. El glifosato no es cancerígeno, el glifosato se puede tomar, el glifosato es como agua con sal, que es repetido incluso por un ministro que tuvo, el único ministro que sobrevivió el traspaso presidencial, como es Lino Barañado, ¿no? Ese es uno de los principales lobistas de todo el paquete tecnológico del agronegocio. Y así, en los últimos años hemos naturalizado producir alimentos o sus insumos básicos utilizando cantidades crecientes de veneno, lo naturalizamos. Como si los herbicidas o los insecticidas no actuaran sobre los humanos, ¿no? Como si no tuviesen impacto. Como si nuestros sistemas biológicos, evolutivos, fueran totalmente distintos, procedieran de un camino evolutivo distinto al del resto de los seres vivos del planeta, ¿no? Ustedes saben que cuando se aplican esto, el aplicador está prácticamente como un astronauta, ¿no? Por las características, pero después lo comemos eso. O sea, para aplicarlo está vestido como un astronauta, todo con guantes, con la cara tapada, y nosotros después eso lo comemos o se esparce sobre las cabezas de muchas escuelas rurales en el campo argentino. Producimos y consumimos alimentos cargados de residuos de venenos que generan enfermedad y otras cuestiones. Lo hemos naturalizado, lamentablemente. Es un papel fundamental empezar a descolonizar eso que han hecho de los departamentos de marketing, como decíamos antes. Esto es el agronegocio. Pasamos uno más cercano para la Patagonia y más cercano también para esta localidad, que es el fracking, ¿no? La fractura hidráulica, y ahora vamos a dar algunos datos de eso. Pero sí, más que dar datos, porque acá se ha estudiado mucho, se ha resistido, se conoce mucho, hay mucho material dando vuelta, Neuquén, bueno, toda la zona de Halle, el Alto Valle, que tiene una resistencia realmente increíble sobre esto, incluso una resistencia que es mirada desde países del exterior, pero con una gran dificultad y una gran asimetría, ¿no? Con estas corporaciones, y tiene que ver también con un desprendimiento de lo que Maristela llama el consenso de los commodities, ¿no? Ustedes saben que ella habla y seguramente lo desarrollará, pero habla del consenso de los commodities como una especie que suplantó el consenso de Washington, ¿no? Y este consenso de los commodities, lo voy a explicar muy cortamente, porque seguramente ella hablará, es una aceptación pasiva esa de ser exportador de naturaleza como si fuese un destino o una decisión, y no una decisión geopolítica mundial que nos coloca en ese lugar de exportador de naturaleza, y además, como todo consenso, es aceptado por izquierdas y derechas, por conservadores o progresistas, o gobiernos progresistas, por eso el consenso, ¿no? Todos aceptan eso. Y como todo consenso, cualquiera que se oponga a ese consenso está loco, lo minimizan, lo ridiculizan, es un hippie, tratan de decir, de ridiculizar a cualquiera que diga que el fracking está mal, por ejemplo, o que el agronegocio, y donde en el altar de las ventajas comparativas de estos se están sacrificando pueblos y comunidades enteras. Dentro del consenso de los commodities, los commodities que tienen que ver con la materia prima que se exporta, como tener como principal fuente o de desarrollo productivo, entre comillas, ser exportador de materia prima, está el consenso del fracking, que acá lo han sufrido con muchísima fuerza, ¿no? Este consenso del fracking disfrazado o enmascarado detrás de Vaca Muerta. Más allá que acá no sea Vaca Muerta, pero no importa, detrás de Vaca Muerta nos va a salvar. Vaca Muerta es la salvación de Argentina. Vaca Muerta, el yacimiento Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales, nos va a convertir en una especie de Arabia Saudita del petróleo. Y cualquiera que se oponga a eso dice, pero estás loco, ¿cómo nos vamos a aprovechar la segunda reserva o la tercera reserva mundial en esos hidrocarburos? Y ahí donde se unieron, y fíjense, todas las corrientes políticas, de izquierdas o derechas. Lo que podía haber una discusión sobre la renta, si Chevron está bien o no,
pero todos hablaban de la esperanza de Vaca Muerta como una bendición. Me acuerdo de un dirigente bastante progresista. Y me parece que es fundamental desarmar esas construcciones ideológicas que se construyen para amparar negocios de este tipo, ¿no? Eso de que no hay discusión posible, de que cualquiera que discuta si tenemos que no o explotar los hidrocarburos no convencionales quede como un loco, como un tipo que no comprende de economía, que no sabe lo que es insertarse en el mundo. Y esto también está, que no sé si Maristela lo va a decir, pero que también está en nuestro libro, que tiene que ver con una visión eldoradista, ¿no? ¿Se acuerdan? El Dorado es esa ciudad que supuestamente existía en América Latina y que estaba llena de riquezas, pero que en realidad no existía y que nunca... Pero está en nuestro imaginario. En el imaginario de América Latina existe eso. Ahora sí. Ahora Loma de la Nata nos va a salvar, decían hace unos años. Ahora con Vaca Muerta, Neuquén, me acuerdo de los gobernadores, Neuquén arranca y Neuquén va a ser una potencia. Y nunca llega, ¿no? Es como un fantasma, como una nube que nunca se alcanza. Y ahí también está el concepto de desarrollo que seguro Maristela nos va a desarrollar. Pero todo ese fantasma, toda esa construcción, detrás del fracking creo que se vio claramente. Por eso lo quería decir, más allá de dar datos o no de lo que significa la fractura hidráulica, que es algo que seguramente debatiremos en los talleres. Pero me interesaba dar ese debate o esa reflexión sobre ese consenso del fracking que cada vez se desarma más, ¿no? No sé si ven que cada vez es más etéreo, cada vez hay más problemas en la producción de esto. El consenso del fracking también vino atado a una YPF supuestamente nacionalizada. Entonces todo ese imaginario y toda esa épica se introdujo ahí. Sin tener en cuenta que la primera asociación que hace YPF es con una empresa prófuga de la justicia ecuatoriana como es Chevron, ¿no? Condenada, la mayor condena ambiental de la historia tiene en Ecuador, una sentencia firme, por contaminar 500.000 hectáreas de la Amazonía de ese país. Y hacer desaparecer, 500.000 hectáreas son 500.000 manzanas, ¿no? Es muchísimo territorio. Y hacer desaparecer pueblos enteros. O sea, hay pueblos indígenas que han desaparecido por el accionar de Chevron en Ecuador. Y hay toda una historia que podremos contar en otro momento, pero que tiene que ver con cómo desembarca Chevron con decretos especiales, con el famoso acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Y así llegamos a otra de las figuras extremas del extractivismo, que es la megaminería. La megaminería, un enclave de exportación, una de las figuras más clásicas y más concretas, una figura de las más extremas del extractivismo, tuvo un rol en nuestro país fundamental a partir también de la década del 90, cuando se modifica una serie de leyes y permite el desembarco de grandes. Ustedes saben que la megaminería es como el agronegocio, es como el fracking, son vueltas de tuerca del extractivismo, ¿no? Es decir, el fracking es chuparle los últimos jugos a la tierra. Es decir, es como cuando los chicos hacen con la pajita, toman los últimos juguitos de la gaseosa o de lo que estén tomando, ese ruidito. Bueno, el fracking es eso. Los convencionales ya el mundo los ha agotado y en esa carrera alocada por el crecimiento ilimitado, bueno, vamos por lo último, es chuparle los últimos jugos por la roca madre y vamos a sacarle ahí. El agronegocio también tiene esas características, ¿no? Llegar a fronteras impensadas, y ahora vamos a hablar de eso. Y la megaminería también. La megaminería, saben que es también una vuelta de tuerca, porque lo que se trata es de buscar, y esto lo explicaba muy bien Javier Rodríguez Pardo, que está homenajeado ahí en el frente, un luchador de la Patagonia que muchos de ustedes conocerán, un verdadero predicador y un tipo que le puso el cuerpo a estas luchas, y él lo explicaba muy bien, ¿no? Lo que se busca son minerales de baja ley. Por eso es sacarle las últimas migas, sería en este caso. El otro es chupar los últimos jugos, es sacarle las últimas migas a la tierra. Porque se buscan los minerales de baja ley, es decir, los que no están en beta.
Y para eso el proceso es inherentemente destructivo y devastador. No hay megaminería responsable, no hay megaminería sustentable, no hay megaminería como establecen estos departamentos de marketing de empresas como Barrick, ¿no? Para todo ese proceso lo que hay que hacer literalmente es volar territorios enteros para triturar esa roca, que está, como le dije, los minerales están muy dispersos, y ponerlos en una especie de sopa química, que en la mayoría de los casos tienen cantidades enormes de cianuro, para separar la roca del mineral. El cianuro lo que hace es favorece la separación de la roca del mineral. Todo ese proceso que es, como les dije, inherente por cómo está el mineral, no es que lo hacen porque es más barato, sino porque es la única forma de sacar los minerales ahí. Es decir, por eso no hay forma, no hay minería nacional que podría hacerlo bien, no es porque solo es una cuestión imperialista, de que allá lo hacen bien, no, allá también lo hacen mal, en Canadá, por ejemplo, que tienen gravísimos problemas. Para eso, los insumos fundamentales de la megaminería son el agua, las sustancias químicas, la electricidad y los explosivos. Esos 4 son como la columna vertebral, sin eso no pueden actuar. El agua fundamental. El agua la necesitan para ese proceso que les dije de lixiviación, es decir, de separación de la roca del mineral con las sustancias químicas. La lumbrea en Catamarca, el primer experimento megaminero en Argentina, que lleva 20 años en nuestro país y que está en su proceso final, tiene autorizado usar casi 100 millones de litros de agua por día, que es más que el uso doméstico de toda la provincia. Después nos piden a nosotros que cerremos la canilla cuando nos lavamos los dientes. En Veladero tiene autorizado 110 litros por segundo, nosotros estamos convencidos que usan mucho más, pero ustedes piensen que así son 110, 110, 110, y en esta charla no sé cuántos cientos de miles usaron, y esto es las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Se trabaja día y noche porque es voraz, necesitan eso. Se trabaja el 1 de mayo, se trabaja el 25 de diciembre, se trabaja todo el tiempo, porque es un proceso altamente extractivo y es la única forma de hacerlo rentable. Ese proceso, agua, ese es quizás el que más conozcan. Explosivos, necesitan volar las montañas. Pascua Lama, que es un emprendimiento binacional entre Argentina y Chile, está proyectado, y nosotros en el libro 15 mitos, ahí con 15 mitos de la megaminería, me acuerdo que ahí Marcelo Giró, un geógrafo mendocino, hizo un gran trabajo de desmenuzar el informe de impacto ambiental, o sea, los datos de la propia empresa Barrick para Pascua Lama. Si no son datos nuestros, no son imaginaciones, no son especulaciones. El emprendimiento más o menos duraría entre 18 y 20 años. Necesita 2 camiones diarios de explosivos. Todos los días del año, todos. 2 camiones de los grandes. En total se van a arrojar casi 600.000 toneladas de explosivos durante todo el proceso extractivo, que es la mitad, o es casi la mitad, de lo arrojado en la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de un solo emprendimiento minero, de los cientos que hay proyectados en toda la cordillera. Es un proceso, como les repito, inherentemente devastador. No hay forma, repito, de hacerla sustentable. Y después tenemos las sustancias tóxicas. Cianuro, Pascua Lama necesitaría 3 camiones diarios. Todos los días. Todos, durante 20 años casi. Imaginen, todos los días. 3 camiones diarios de cianuro. Y tenemos ahí, que seguramente nos hablarán, el antecedente lapidario de Barrick en Veladero, arrojando casi 5 millones de litros de solución cianurada sobre los ríos de San Juan, sobre 5 ríos de San Juan, todos agua de arriba de pueblos como Hacha, La Iglesia, etc. Donde nacen los ríos de nuestro país, que terminan muchos con el desaguadero, acá va a haber muchos maestros de geografía, que terminan en el Océano Atlántico. Si esos ríos, ellos están justo ahí, están implantados, violando la ley de glaciares, etc. La megaminería es eso.
la megaminería es inherentemente, como les conté. Y también, ¿saben qué? Hay un quinto elemento que es la utilización de energía. ¿Vieron la crisis energética que tenemos? Que nos piden también. Bueno, en Buenos Aires nos cortan la luz todo el tiempo. Es una gran devoradora de energía la megaminería, pero enorme. Entre 3 emprendimientos mineros, si sumáramos la cantidad de electricidad que necesitan, solo entre 3 de los 100 que están proyectados se consume el equivalente de energía que da Atucha 1, una central nuclear. Entre 3. Es decir, construimos centrales nucleares con todo lo que significa y los miles de millones de dólares para 3 mineras nada más. La Lumbrea consume más electricidad que toda la provincia entera de Catamarca, donde está sentada. Un solo emprendimiento. Bueno, Lewis es uno de los grandes, Joe Lewis, es uno de los grandes proveedores con sus empresas de electricidad a estas empresas mineras, ¿no? Y también consumen muchísimo combustible. Esos grandes camiones necesitan muchísimo combustible. Solo en Pascualama se van a utilizar casi 1.000 millones de litros de gasoil en caso de llevarse a cabo, ¿no? Después no hay gasoil, después hay que hacer fracking, después, ¿no? Para abastecer internamente, pero solo un emprendimiento se lleva 1.000 millones de litros de gasoil. Lo cierto es que todas estas figuras extremas del extractivismo, por las características propias, por lo que estuvimos hablando, solo pueden imponerse por la fuerza, a espaldas de la sociedad y sin licencia social, ¿no? Como hablamos muchas veces, lejos está de ser la problemática de estas figuras del extractivismo una problemática de violación de los derechos de tercera generación, de los derechos humanos de tercera generación o de los derechos ambientales solamente, ¿no? No es un problema de la Fundación Vida Silvestre, para que se entienda. Por las características propias de la imposición por la fuerza, porque compiten por los territorios con otras actividades productivas, con otras lógicas, se ha convertido la problemática de estas figuras del extractivismo en una violación sistemática de los derechos humanos de primera generación, que son los consagrados en el siglo XVIII. Acá habrá profesores de educación cívica, que son el derecho a circular, el derecho a peticionar, el derecho a manifestarse, etcétera, ¿no? Muchos, y ustedes lo saben, de quienes resisten esto, son perseguidos judicialmente, son perseguidos incluso en sus trabajos, etcétera. Y en otros países son asesinados. En Argentina, en América Latina hay más de 200 muertos por año relacionados con la imposición del modelo extractivista. Y algunos hablan de muchos más. Ahí hay una foto de Berta Cáceres, que es una referente de Honduras, que fue uno de los últimos casos más resonantes, pero permanentemente, bueno, Chico Méndez lo tenemos como uno también. Y así se han convertido estos lugares como en verdaderas áreas de sacrificio, ¿no? Eso seguramente, no sé si Maristela va a hablar, pero bueno, son verdaderas zonas de sacrificio para alimentar, ¿no?, esta locura o mantener la ilusión del crecimiento ilimitado, que es una de las características fundamentales de los modelos económicos que se imponen, ¿no? Hay que mantener constantemente la ilusión. Por eso vamos corriendo las fronteras. Y esto es muy importante, el corrimiento de las fronteras es básico. Y me parece una de las características más importantes. El agronegocio, el fracking, la megaminería y otras figuras del extractivismo, lo que hacen es mercantilizar todo, ¿no? Hasta lugares impensados. Por eso después Carlos Vicente nos hablará, seguro. Pero se mercantilizan las semillas, la vida, es decir, pero también se mercantiliza el Famatina, ¿no? Y uno habla con un poblador de Famatina o un habitante de Famatina, y siempre el Famatina para ellos estuvo fuera del comercio. Es decir, tenía una relación inmaterial con el Famatina. ¿Qué hace el extractivismo? Lo pone en el comercio. No, como el Famatina, no, tiene que estar. Y el agronegocio hace lo mismo. Lugares impensados los metemos adentro del comercio, ¿no? Y todo, el subsuelo, todo tiene que ser comerciable, todo tiene que estar dentro del mercado, ¿no? Y lleva a lugares totalmente impensados, como le decía, el Famatina. En las ciudades incluso nos está pasando lo mismo, ¿no? Con las plazas, los parques. Nosotros que estamos sufriendo hace muchos años un gobierno de la ciudad bastante difícil,
los parques y las plazas siempre estuvieron fuera del comercio para cualquiera. No, bueno, hay que ponerle, ¿cómo puede ser? Dice, y hay que ponerle bares, o hay que construir, porque no puede ser que Entonces vamos al lugar, las costas de los ríos acá, o sea, todo tiene que estar en el comercio. Todo se compra y se vende. Lo cierto es que el derecho tiene un papel fundamental ahí, lamentablemente, ¿no? A todas estas dificultades propias que les hablé, hay que poner una mayor, que es que quienes narran el discurso jurídico de acuerdo a sus intereses económicos, directamente creando el derecho, son los mismos que fomentan este modelo productivo, o como se llame, para que no sea un obstáculo al desarrollo o al crecimiento. Por ejemplo, en las ciudades, ¿quiénes crean el ordenamiento territorial? Y las grandes corporaciones inmobiliarias. Por más que nosotros intentemos, terminan. Ayer hubo un acuchillado, no sé si vieron en La Boca, que tiene que ver con eso, ¿no? Con un negocio inmobiliario sobre tierra pública, porque lo deciden ellos. Pero estoy hablando del derecho, ¿no? En ciudades se ve claramente. En ámbitos no urbanos, ¿quiénes deciden el planeamiento? ¿Quién decide dónde va la soja, dónde va el fracking? Son las grandes corporaciones. Si el ordenamiento territorial no lo decidimos entre todos, sino que lo ordena este capital, ¿no? En cuanto al tema minero, lo dijimos, es claramente, el derecho tuvo un rol clave para la imposición del modelo de megaminería en Argentina a través de la modificación de toda la legislación de los 90, ¿no? Que estableció un régimen jurídico financiero especial, es decir, pero todo eso es legislación y modificación. ¿No eran 10? No. Bueno, y hay un tratado argentino-chileno sobre eso, ahora voy redondeando. Un tratado que es derecho, el tratado argentino-chileno, que establece una especie de tercer país para las corporaciones mineras. Lo mismo con cuando hay avances en la protección ambiental y se imponen principios como el principio precautorio, el principio ambiental, que en algún momento podemos hablar en los talleres, lo que hace el Poder Jurídico es subvertirlo, es darlo vuelta. En Argentina, el principio precautorio se aplica al revés, ¿no? Ante la duda, adelante, ¿no? Cuando debería ser, lo subvierten. Cuando se autoriza el glifosato en la década del 90, o en realidad se autoriza antes, pero cuando se autoriza la aplicación de la soja transgénica con todo el paquete tecnológico, había grandes dudas sobre lo que eso significaba, y esas grandes dudas fueron usadas para legitimar. Lo mismo con la megaminería y con el fracking. Nos usan permanentemente y nos quieren dar y nos invierten, ¿no? Cuando ellos deberían probar la inocuidad de una sustancia, de una actividad sobre la sociedad, nosotros tenemos que probar que produce un daño, ¿no? Justamente la falta de certidumbre es utilizada para legitimar cuando debería ser lo contrario, ¿no? En ese marco nos parece fundamental promover un giro, que después lo podemos profundizar en los talleres o en las preguntas, de la visión antropocéntrica que tenemos en el derecho. El derecho fue creado bajo una división abajo del hombre, es decir, alrededor del hombre, hace una gira donde la naturaleza sea el centro, ¿no? Recordando un poco a Galeano, si el ordenamiento jurídico ha creado la ficción de que una empresa tenga derechos, ¿cómo no va a tener derecho a la naturaleza, ¿no? El ordenamiento jurídico ha creado en el mundo que un banco incluso tenga más derechos que un ser humano. Pero cuando nosotros planteamos los derechos de la naturaleza nos dicen que estamos locos. ¿Cómo? Eso es una locura. ¿Cómo vas a plantear que la naturaleza...? Pero nadie cuestiona que una corporación tenga más derechos incluso que los humanos. Y eso es muy interesante porque empieza un proceso, si nosotros le declaramos los derechos de la naturaleza, aceptamos que la naturaleza tiene derechos, empieza un proceso muy interesante de desmercantilizar la naturaleza. Todo lo contrario, es el efecto contrario al que hace el proceso extractivista, ¿no? Es sacar del mercado lo más que podamos la naturaleza, ¿no? Por supuesto que esto colisiona en toda América Latina con el modelo extractivista imperante que quiere mercantilizar todo, llevar al extremo. Entonces es una lucha permanente. Y también, como decían algunos autores, 20 siglos tardó el hombre. Recién en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, declaró al hombre los derechos universales del hombre. Imaginen, para declarar los derechos de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido,
los derechos de la naturaleza, ojo, que no defienden una naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería, sino que fundamentalmente los derechos de la naturaleza buscan mantener los sistemas de vida, la colectividad. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. No es lo mismo que el animalismo, que está muy bien y coincidimos en muchas cosas, sino que los derechos de la naturaleza es más defender el sistema, ¿no? Porque el extractivismo lo que está haciendo es eso, es atacando las funciones vitales de la naturaleza, las está alterando y ya las alteraciones son totales, cambio climático global, lo que pasa en muchos ríos de nuestro país, ríos, ¿dónde está el compañero? No lo veo, bueno, ríos de la Patagonia contaminados, cosa que era impensado hace años. Y ahora sí, para ir redondeando, quiero terminar las dificultades que existen en enfrentar estas cosas, ¿no? Por un lado hay que confrontar con grandes empresas, grandes corporaciones, ¿no? Son grandes corporaciones que hacen una gran asimetría entre las poblaciones y estas, ¿no? En el plano local hay que enfrentarse con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Hay un ejemplo claro que es el municipio en Malvinas, Argentina, en la provincia de Córdoba, que querían instalar una de las mayores plantas de Monsanto en el mundo, y que la gente lo resistió y lo está resistiendo. Se enfrentaba al municipio, que era dirigido además por un radical, a la provincia, que era dirigido por un PJ, que era en ese momento de la Sota, y a Nación, que en ese momento era Frente para la Victoria. Entonces la transversalidad, todo eso se enfrenta. Pero hay algo, y ahí sí concluyo para algunas preguntas, que es fundamental y el rol de ustedes como docentes es clave, y que es una de las mayores batallas que hay que dar, que es la batalla cultural, ¿no? Romper con estas lógicas que nos metieron en la cabeza, del consumismo, de la lógica del crecimiento ilimitado, de romper estos consensos creados en otros lados, de poder investigar, y ese es uno de los grandes desafíos, la gran batalla cultural que tenemos que dar para salir del extractivismo. Pero bueno, vamos a darla, y ustedes son una gran esperanza para eso, ¿no? Gracias. Bueno, pregunta de un compañero o compañera, ¿podría explicar el concepto de extractivismo urbano? Bueno, entonces la primera pregunta tiene que ver con extractivismo urbano. Extractivismo urbano nace un poco de... Yo soy porteño, vivo en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de recorrer bastante el país, también nos ocupamos de nuestros propios conflictos y tenemos bastantes conflictos en la ciudad. En las ciudades no hay soja, no hay petróleo, no hay minerales. Lo que hay es tierra pública, ¿no? Es decir, no hay sojeros que avancen sobre nuestros territorios, no hay petroleros que avancen, pero sí hay grandes corporaciones inmobiliarias. Hay una corporación inmobiliaria que es muy paradigmática, que para colmo tiene inversiones en otras, en megaminería, en petróleo, etcétera, que es el grupo inmobiliario IRSA. Enorme, muy poderoso, con relaciones con todos los gobiernos, y que tiene las mismas características que el extractivismo no urbano. Es decir, estas corporaciones inmobiliarias son muy poderosas, con relaciones con el poder, con el poder político, con los poderes ejecutivos, legislativos, y consiguen cosas muy parecidas a las petroleras o a las mineras en los lugares estos. Desplazan población también, como las mineras o las petroleras, alteran el ambiente, avanzan sobre espacios públicos, sobre la costanera, etcétera, y su contracara en la ciudad de Buenos Aires es la emergencia habitacional. Miren, les voy a contar unos datos. En la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles. 20 millones. En el mismo periodo, lo que les dije antes, creció un 50% de la población en Villa y la población de Buenos Aires sigue siendo la misma, 3 millones de habitantes. ¿Para quién se construye? ¿Para qué? Y así el inmueble se convierte en un commodity, una especie de commodity si quiere ser, y deja de ser un bien de uso para ser un bien de cambio. Entonces tenemos que el 25% solo de Puerto Madero, el barrio de Puerto Madero, está habitado. El resto es pura especulación.
Y el commodity, en vez de ser la soja, termina siendo el inmueble. Desplazamiento poblacional, un acuerdo en ese momento entre el gobierno de la ciudad, del PRO y el Frente para la Victoria, hizo que se entreguen 200, esto en el 2011 o 2012, no me acuerdo, lo que se llamó el Pacto PRO-K, que nosotros luchamos mucho en las calles incluso, entregó casi 200 hectáreas de la ciudad de tierra pública a la especulación inmobiliaria. Nosotros ahí en el capítulo, en el Mal Desarrollo, tenemos un capítulo sobre extractivismo urbano y tratamos de explicarlo, pero más o menos es eso. Tiene todas las mismas características, grandes corporaciones, desplaza población, acumula por desposesión, tenemos nuestro commodity, si quieres de alguna manera decirlo, que es el inmueble. Es decir, ese es un poco, lo podemos desarrollar después en los talleres, pero esto está pasando en toda la Argentina. Es decir, en todas las ciudades de Argentina. Hace poco en Neuquén, ¿no?, se inauguró un shopping por el grupo inmobiliario IRSA, que también ahí había planificado otras cosas, es decir, en todos lados, en Córdoba, en Santa Fe, y Rosario es impresionante, con todo el boom de la soja. Es decir, el boom de la soja termina especulando inmobiliariamente con los bienes de todos. Así que en la ciudad de Buenos Aires también sufrimos el extractivismo urbano. Hay muchísimas preguntas, pero bueno, vamos a ver cuáles. Claro. Te voy a redondear algunas preguntas. Una dice, ¿quién tiene más derecho del agua? ¿Emprendimientos producidos como el lúpulo o la gente de los barrios? El peligro de cosificar la naturaleza y que cuencas hídricas están en manos de un privado. ¿Qué información tiene sobre el sistema interconectado nacional y los aportes del tío Lewis? De sumar eso, varias, digamos, y cuando son preguntas muy concretas las podemos contestar claro, en los talleres. Está bien. Digo, hagamos más las generales. Después, obviamente que sí. Esto con respecto al agua. Bien. Y después dice que circula en internet un video sobre la minería responsable en Ecuador, Proyecto Mirador. Mi pregunta es saber qué dice bien, respecto al rol de la prueba, respecto a la contaminación. Bien, este está bueno. ¿Puede hacer algo la Constitución Nacional sobre el derecho a la naturaleza? Bien. ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Desde dónde y hasta dónde se puede luchar contra las corporaciones y las políticas? Bien. ¿Cuáles son las leyes nacionales y provinciales que ayudan a estos problemas? Legalmente, ¿cómo deberíamos actuar frente al avasallamiento de extractivismo? ¿Qué ley nos ampara? ¿Dónde denunciar? Bueno, eso sí, digamos tiene que ver vamos con esta rápidamente así, porque después, y si no, después nos juntamos en algún lado porque hay muchísimas preguntas. Como buenos maestros que son. Bueno, leyes, después se van a hablar, va a haber talleres, ahí está Andrea Burucua, que incluso ha generado algunas de ellas, junto a Marta Maffei. Pero bueno, la Constitución tiene el artículo 41, que es nuestra Carta Magna, que establece a partir del año 94 el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Luego hay una ley, que es la Ley General del Ambiente, que establece los principios. Yo les recomiendo fundamentalmente, lo que pasa es que no tenía que ver con esto, ¿no?, pero los principios preventivos y precautorios, que son la columna vertebral del derecho ambiental. Y ahí engancho con otra de las preguntas que tenía que ver con el tema de la prueba. El principio precautorio es fundamental, es clave, lo quieren derogar, ahí hay artículos para tratar de derogarlo, del PRO, hay proyecto de ley. Establece que ante la duda, vamos a decirlo rápidamente, ante la duda hay que actuar cautelarmente, es decir, bueno, no avancemos. Y hay dos supuestos que hacen eso. La falta de información, es decir, hay dos supuestos que disparan el principio precautorio. La falta de información o la ausencia de certeza científica. Vieron, hay varias bibliotecas. No está claro esta sustancia que hace en la sociedad. Bueno, como le decía antes, hay un pensador mexicano que dice que se aplica el principio temerario en vez del precautorio, que es, bueno, dale, si no se sabe, dale para adelante. Bueno, nosotros tenemos como ley en todo el territorio de la nación algo que dice que si hay dudas, no se puede seguir adelante. Si hay dudas si produce o no un daño. Por eso el fracking, nosotros creemos que no hay dudas de que produce un daño, pero al menos al que tenía dudas se aplica el principio precautorio. Lo mismo con el glifosato y otras sustancias, ¿no? Nosotros creemos que no hay duda de lo que produce, pero al que tenga duda le aplicamos el principio precautorio. O la falta de información.
Es decir, y el principio precautorio no es lo mismo que el preventivo. El preventivo actúa sobre la certidumbre, sobre las cosas que la sociedad ya sabe que producen un daño. Ahí se aplica el principio preventivo. Si hay cosas que ya no hay duda de que producen un daño, hay sustancias que producen poner, no hay duda, se aplica el principio preventivo. Ante la incertidumbre se dispara el principio precautorio. Y la principal característica, y ahí para engancharlo con la prueba, es que invierte la carga de la prueba el precautorio. Es quien introduce una sustancia, una actividad en la sociedad, es la que tiene que probar la inocuidad sobre el ecosistema y sobre la población. No al revés, que es lo que siempre nos hacen. No, bueno, probalo, a ver, ¿qué es lo que estás diciendo? No, vos me tenés que probar que traes una torre de fracking en medio de mis plantaciones de que no va a tener ningún impacto. ¿No? Y hay otra. Y ahí empiezan, bueno, hay muchas preguntas relacionadas. ¿Se puede hacer algo sobre los derechos de la naturaleza? Bueno, hay proyectos de ley. En Argentina, los derechos de la naturaleza están consagrados en la Constitución de Ecuador, solamente en el mundo. Una constitución de avanzada, y ahí puedo enganchar con el proyecto mega minero que me preguntaron del Mirador, ¿no? Paradójicamente, el mismo gobierno que instó en la primera etapa de su gobierno, el gobierno de Correa, a una constitución increíble como es la de Montecristi, que es esta que establece los derechos de la naturaleza, es la que está haciendo entrar por primera vez en la historia de Ecuador la megaminería en ese país. Y quiere derogar su propia constitución. Una gran paradoja. Y ahí un poco también enganchamos con alguna pregunta que hay de izquierdas y derechas, que después Maristela lo va... Sí, esas preguntas se las paso a Maristela porque las va a contestar ella. Pero... que tiene que ver con eso, y yo sé que lo va a contestar ella, así que dejémosela. Un consenso de cómo de quién toma la contestación. Sabemos que hay mucho... Sí. Claro, bueno, todas esas preguntas, por tiempo además, a mí me encantaría poder participar en ese debate, y tengo una postura tomada, obviamente muy parecida a la Maristela, pero sí hay una dificultad enorme de salir de nuestro colonialismo en este sentido. Quizás nos peleamos por cómo apropiarse de la renta. Entonces decimos, bueno, nacionalicemos y que haya control social, obrero, pero no podemos salir de este modelo. Eso es un poco, pero bueno, dejémoslo. ¿Qué relación tiene Benetton con sus actos? No, sí, no, pero esas son muy puntuales. Yo contesto alguna más y así dejamos tiempo para las demás exposiciones. Hay muchísimas preguntas. La especulación inmobiliaria en Bariloche. Claro, bueno, Bariloche es otro de los ejemplos. Vamos. Claro, en los talleres podemos llevar estas preguntas y hacerlo en los talleres. Bariloche es uno de los ejemplos de extractivismo urbano más grandes que me ocurre en la Patagonia, ¿no? Bariloche es un paradigma del extractivismo urbano cada vez mayor, y lo conozco bien, ¿no? Con esas características que tiene, ahora con el lago Nahuel Huapi. Pero bueno. Cerramos. Bueno, hagamos esto. Es decir, hay muchísimas preguntas, no sé ni por dónde empezar y no hay tiempo. Ese es el problema y tenemos que dejar tiempo, obviamente, para otras mesas más interesantes. Nos llevamos todas las preguntas y en los talleres tratamos de trabajarlas conjuntamente. La mayoría de estas preguntas, las respuestas, las tienen más ustedes que los que estamos acá arriba. Así que las podemos responder entre todos. Así que bueno, muchas gracias y seguimos. Bueno.